Hermanos, hoy acabamos nuestra introducción. Creo que había dicho al inicio de la introducción que íbamos a tardar 5 lecciones, ¿sí? Máximo 10, 7. Bueno, fueron 11, así que casi me mantuve en nuestro límite superior. Y habiendo visto por cerca de 3, 4 semanas mucha historia, me gustaría terminar este último trabajo histórico trayendo a sus mentes, hermanos, el texto de Efesios capítulo 4, cuando dice en el versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el Señor ha bendecido a su iglesia, a la iglesia universal, con pastores y maestros que han sido utilizados para edificar a la iglesia, para perfeccionar la doctrina, para transmitir la verdad. Y nosotros hemos hecho un estudio de nuestra tradición bautista reformada, porque creo que es un deber nuestro conocer a aquellos pastores y maestros que Dios usó para edificar a la iglesia del Señor. Así que nunca olvidemos que hacer historia de la iglesia es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Es como abrir ya no se usa, pero es como abrir ese álbum. Tenemos que regresar a esas tradiciones y poder decir a nuestros hijos, mira, este es tu abuelo tal, tu tatarabuelo tal, y él se casó con él, y es lo que hemos estado haciendo, hermanos. Abrir nuestro álbum familiar, y particularmente uno que es muy cercano a nosotros, y hemos estado revisando quiénes fueron, qué les costó confesar la fe, qué hicieron para poder mantenerse firmes, y espero que esto nos haya ayudado para entender qué es nuestra confesión. Bueno, hoy terminamos estudiando la segunda confesión de Londres, por fin. Todo esto para llegar a la historia de la segunda confesión de Londres. Y con esta finalizamos tanto la introducción a la confesión como el trabajo histórico que estábamos haciendo. Y déjenme ir directo a este punto y hablar de la publicación. ¿Por qué? O más bien, ¿cómo pasaron los eventos históricos cuando se hizo la publicación de la confesión? En 1677, dice en sus notas, en 1677, mantengan esto en mente porque hoy les voy a mostrar algo interesante. 1677 se hizo, salió de la imprenta un humilde panfleto titulado
Confesión de fe presentada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos, bautizados por profesión de fe en Londres y el país. No se incluyeron nombres y el impresor es desconocido. Ahora, hay una razón para esto. En 1677 se publica la segunda confesión bautista de Londres de 1600. ¿De 1600 qué? De 1689, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo algunas cosas. La razón por la cual se publica en el anonimato y no se ponen los nombres de quienes confiesan eso, ni la dirección de quien la publicó, es porque en este tiempo, bajo el gobierno de Carlos II, ya vimos a un Carlos I. ¿Se acuerdan ese Carlos I que se peleó con el Parlamento? ¿Sí se acuerdan? Y que el Parlamento lo quería someter, al final se pelean y bueno, termina siendo muerto, tomado como prisionero y muerto. Lo matan acusado de traición por haber confabulado contra Inglaterra misma. Bueno, después de Carlos I, llega el tiempo que es denominado los días de bonanza, que empiezan desde el año 1652 aproximadamente hasta el 1660. En este tiempo es donde entra Oliver Cromwell. Yo ya les he hablado de él algunas veces. Oliver Cromwell fue ese soldado que toma el control del país por ese tiempo y muy favorable a los no conformistas. Y así es como por estos años se empieza a gobernar Inglaterra a través de el mandato de Oliver Cromwell y otras estructuras de gobierno. No obstante, 1660 está Oliver Cromwell, pongámoslo por acá. Digo, acaba el reinado de Oliver Cromwell, o el mandato de Oliver Cromwell, porque no fue tal cual un rey, fue algún tipo de estado, pero es un fenómeno interesante. Muere en 1660 y llega Carlos II. Carlos II. Bueno, Carlos II decían que era un católico disfrazado de anglicano. Por lo tanto, empieza a traer persecución a la iglesia. Dice un autor que los inconformistas, o sea, los presbiterianos, los congregacionalistas y los congregacionalistas bautistas, se enfrentaron entonces a más de un cuarto de siglo de persecución que variaba en intensidad de un tiempo a otro y de un lugar a otro. Fue durante este periodo de persecución que se publica la confesión de 1677, que es nuestra confesión, es la segunda confesión bautista de Londres. Ahora, hay unas historias, por ejemplo, cómo llegaron algunos soldados a la iglesia de Petty-France, una iglesia donde se formula de hecho la confesión de 1677, y empezaron los soldados a perseguir a la gente, a lastimarlos, así que esto fue algo que ellos experimentaron. Paremos aquí, esa es la historia. Ya para este tiempo, hermanos, ya debemos tener una idea, ¿sí? Se forma el puritanismo con la reina Isabela. Después viene un reinado que sigue siendo semejante al de Isabel. Después se incrementa la persecución, viene la muerte de Carlos I, viene el reinado de Oliver Cromwell, y ocurre se escribe la confesión. Preguntémonos, aquí paremos y preguntemos. Bueno, si fue en 1677, ¿por qué se llama la confesión de Londres de 1689? Y
Bueno, luego hablamos de unas cosas. Se publicó por primera vez en 1677. Parece que ese mismo año se volvió a publicar una segunda edición con el mismo contenido, ese mismo año, o sea que podríamos poner que este año se hacen dos, es la misma edición, simplemente que ahora sí ponen información del lugar donde se publica. Dice, Londres, impreso por Benjamin Harris y a la venta en su tienda en, da una dirección, 1677. Ok, ¿por qué 1689? Sigamos. Una tercera edición salió a la imprenta en 1688, ya estamos más cerca. 1688, con la anotación, esto fue lo que se agregó, era la misma, solamente una reimpresión. Agosto 15, 1688, autorizada y registrada conforme a la ley. ¿Cómo que autorizada y confirmada en cuanto a la ley? 1688 trae el derrocamiento de Carlos II y la presión contra los no conformistas se termina. Y por lo tanto tienen gran libertad de ahora poner nuevamente la edición y decir, estamos conforme a la ley. Así que léela. No vas a ser acusado de traición si la lees, porque ya la ley te permite hacerlo. Es la misma confesión, ¿sí? Es la misma confesión, la segunda confesión de Londres. ¿Y por qué 1689? Bueno, pasemos hasta 1699. Ya nos pasamos. En 1699 se hace una cuarta impresión, se quita un apéndice que se había formulado, pero continúa siendo prácticamente la misma base. Muy bien. A pesar del título popular de la Confesión de Londres de 1689, no existen pruebas de que la confesión se haya publicado, reimpreso o editado en 1689. Me gusta decirle esto a los que se tatuaron ¿cómo se llama? La numeración 1689. ¿Sabes que ni siquiera hubo una impresión en eso? Entonces, ¿cuál es el nombre que preferimos? Deberíamos preferir la Segunda Confesión Bautista de Londres. Ahora, ¿cuál es el problema? Que según un autor llamado Chad Van Dixon, él dice que realmente no es la segunda confesión, sino la tercera confesión. ¿Por qué? Recuerden, 1644 se hace la primera, ¿sí? Esto lo vimos hace 2 semanas. 1644 se hace la primera. Se hacen modificaciones muy sustanciales como para, él la llama otra confesión y la llamamos la de 1646. Esta sería la segunda, él dice. Hubo otra de 1651, pero esta es prácticamente una misma edición. Así que mejor sería la tercera confesión bautista de Londres de 1689. Ok, hermanos, las cosas no son como parecen muchas veces. ¿Con qué nombre nos quedamos? Con ambos. La segunda confesión bautista de Londres y la confesión de 1689. ¿Por qué? Los nombres se quedan, hermanos. Los nombres se quedan. Es como hoy en día, algunos están intentando decir, ¿no? No, es que lo más apropiado no es llamar a los bautistas particulares o bautistas reformados, porque ellos no se identificaban así, ¿verdad? Ya lo vimos. Llamémoslos puritanos de la tradición congregacionalista no conformista con distintivos bautistas. Ok, sí, ya lo vimos, pero los nombres se quedan. Hoy a nadie le dice, si bautista reformado es difícil, hoy un nombre como no conformistas, congregacionalistas con distintivos bautistas, no dice nada al mundo. Y si queremos que nuestro nombre diga algo al mundo, usemos los títulos que ya tienen un significado.
Así que por eso nosotros nos quedamos con el nombre Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, porque ese nombre sí dice algo. Es por esto que el mismo doctor James Rinningham, un historiador pero serio en esto, dice, ok, yo sé que no son bautistas particulares porque históricamente no era el nombre que ellos preferían, no se veían a sí mismos así, pero así es el nombre que se ha quedado y es el nombre que voy a usar hasta hoy. Y lo mismo, un hombre que se llama Matthew Bidham, que tiene un libro que se llama Radicales Ortodoxos, que utilicé, lo mismo dice. A ver, yo sé los nombres y yo soy historiador y a mí me gusta ser muy preciso. Hablando de historia, tenemos que decir que no son bautistas particulares en el sentido que nosotros lo vemos. Pero hablando en la comunidad, entre la iglesia, mi iglesia se llamaba Iglesia Bautista Reformada. Y si pudiera yo cambiarle el nombre, no se lo cambiaría. Así que ya con esto respondí. ¿Por qué nos quedamos con el nombre Bautista Reformado? Si a la luz de la historia no eran tal cual, se veían a sí mismos como bautistas reformados. Y de hecho, se me viene esto a la mente, otro autor llamado Richard Müller, un erudito, llama a los bautistas reformados. No sabe que no se llamaban a sí mismos así, sino se llamaban congregacionalistas con distintivos bautistas. Sí, pero ya es el nombre. A veces me desespero con aquellos que no son sensibles a esta realidad. Los nombres ya tienen significado. Ok. Después de Carlos II vino Jacobo II y ocurre en 1688 la Revolución Gloriosa, así se le llamó, en donde el 1689, ahora sí, ya por fin llegamos, pasó algo ya en 1689, hermanos. En 1689 se hace un edicto que se llama el Edicto de Tolerancia y es por esto que se llama la Confesión de 1689. ¿Por qué? Porque el 22 de julio, un autor llamado Kiffen, otro llamado Hansen Knollys y otro llamado Benjamin Kitch, todos de la tradición que hemos hablado, y otros líderes bautistas particulares de Londres, invitaron a las iglesias de toda Inglaterra y Gales a enviar mensajeros para tener una primera asamblea nacional que se celebraría en Londres. O sea, mandaron invitaciones. Todos ustedes, iglesias, ya, hermanos, vean cómo habían crecido en este tiempo. Ya se hablaba de 100 iglesias, o al menos 100 personas, que iban a asistir a esta asamblea, en donde decían, esta es nuestra propuesta, esta es la confesión que hemos venido usando. La aprobamos ya como un conjunto de iglesias y fue ese día aprobada. Y por lo tanto, por eso se le quedó el nombre de 1689. No se publicó en esa fecha, no se editó en esa fecha, pero hubo una asamblea general que la recibió en 1689 como la confesión que identificaba a varias iglesias bautistas reformadas. ¿Sí? ¿Quiénes son los autores principales? Los autores principales, déjenme decirlo de forma chocante, son presbiterianos. Sí, la confesión bautista, sus autores principales son presbiterianos. ¿Por qué? Bueno, se dice, y estoy de acuerdo, que hubo dos autores principales. Se llama uno Cox y otro Collins. Ellos estaban en la iglesia que se llama de Petty France, una iglesia ubicada en ese lugar. Y parece que estos dos hombres tomaron la confesión de Westminster, la editaron y después la propusieron, todo esto en 1677. La editaron y la propusieron a 7 otras iglesias, a varias otras iglesias, diciendo, léanla, esto es lo que recomendamos, mándenos sus ediciones, mándenos sus correcciones, y así fue como fue editada. Pero ¿por qué digo que tiene sus bases en los presbiterianos? Porque esta confesión, hermanos, es Westminster bautizada, Westminster bien bautizada. Sí, es una broma. Ahí estaba la broma, hermanos. ¿A qué voy? Recuerden, los presbiterianos bautizan bebés y por aspersión. Entonces,
Los bautistas tomaron esa confesión y la hicieron suya, la hicieron credo baptista, tal cual. Entonces, bueno, este es algo de su historia, esto es como fue formulada, tienen muchos números enfrente de ustedes, espero que se entienda. Ahora déjenme pasar a responder en lo que nos resta del tiempo. ¿Por qué se publicó esta confesión si ya había una confesión de qué? De 1644 y de 1646. ¿Por qué otra confesión? ¿Qué afán? Bueno, la realidad es que no era, sino por tres razones principales. Déjenme darles estas tres razones principales. Uno, falta de confesiones. Falta de confesiones. James Rinningham, un historiador de la confesión, dice: a mediados de 1670 las iglesias consideraban que era necesario ofrecer otra confesión al mundo, y podrían mencionarse varias razones, pero la primera es que faltaban copias de la de 1644 y de la de 1646. Ahora, esta era la razón nada más. Si el problema eran copias, ¿por qué no se reimprimían? ¿No? Se volvían a editar. Bueno, esto me lleva a la segunda y tercera razón, que realmente son las razones de fondo. Realmente es el punto principal de esto. Una es la relevancia de la confesión de 1644 y de 1646. Ya no eran relevantes esas confesiones. Y no eran relevantes al menos en dos formas. A ver. Uno dice, ¿cómo que no es relevante si la doctrina siempre es relevante? Sí, pero déjenme decirles en qué sentido no era relevante. Es la misma doctrina. De hecho, en el prefacio de la confesión de 1689 dice: hemos hecho una segunda confesión, pero no decimos nada contrario tal cual a la de 1646, solo que ahora con otras palabras vamos a explicar lo mismo usando del ejemplo de los congregacionalistas, y ahorita explico por qué. ¿En qué sentido ya no era relevante? Uno, ya había problemas doctrinales en ese tiempo, hermanos, que era necesario abordar, que esta no abordaba. Por ejemplo, la cuestión del día del Señor, del día del reposo cristiano. Esta confesión no lo trataba. Una doctrina del pacto, esta confesión no lo trataba. Entonces, era necesario que ciertas doctrinas que se estaban afilando y desarrollando fueran puestas en papel, y por eso la de 1646 ya no era tal cual tan relevante. En segundo lugar, y lo más importante, ¿por qué fue escrita la confesión de Londres de 1644 y 46? Fue escrita con el propósito de manifestar su unidad con los presbiterianos. ¿Recuerdan? Estaban haciendo la confesión en la asamblea de Westminster y van a discutir el tema del bautismo, y entonces alguien dice: oigan, pongan en escrito lo que creen para que ellos vean que ustedes no son unos herejes. Y es por eso que escribe 1646. ¿Qué confesión usa en 1646 para manifestar la unidad que tenían con los presbiterianos? ¿Qué confesión utilizan? Llamamos a esta la confesión verdadera, ¿sí? De 1596, la confesión verdadera de 1596 y los escritos de William Ames, para que cuando los presbiterianos lo leyeran dijeran: oye, estos están citando la confesión verdadera de 1596 y William Ames, solamente que tienen estas diferencias. Ese era el propósito, no pasó tal cual, ya lo vimos. Pero esa era la razón, para que ellos usaron un documento que era muy famoso, muy reconocido, muy aceptado como ortodoxo, y ellos lo adaptaron, lo bautizaron otra vez, lo bautizaron a fin de que se manifestara su unidad. ¿Cuál es el problema? Que para este tiempo, hermanos, en el 1670, la confesión verdadera ya era casi 70 años, ya no era tan relevante como antes. ¿Por qué? Porque ¿en qué año se publica Westminster? 1646 Westminster. 1646 se publica la confesión de Westminster. Esta confesión de 1646 había opacado fácilmente la confesión verdadera. Así que la confesión de los bautistas de 1646, si ellos decían sí, ¿cómo decirlo? Iba a llegar una generación que ya no iba a conocer la confesión verdadera de 1596,
porque esta la iba a eclipsar. Y entonces no iba a ser tan claro para ellos cómo es que sí mantienen unidad. Ok, ¿por qué dices que mantienes unidad? Usamos la confesión de 1596. ¿Y cuál es esa? No, ellos tenían que utilizar una confesión que fuera aceptada, relevante, el común acuerdo. Y esa fue la razón, una de las razones principales por las que tienen que hacer una segunda confesión. Radicalmente distinta, hermanos. Acá hay prácticamente 51 párrafos o capítulos, si no me equivoco, y acá hay cerca de 32, pero 160 párrafos. O sea, es una expansión radical. No hay un cambio de doctrina, pero sí hay una expansión. Y de hecho, escuchen lo que dice en el prefacio de esta confesión para que vean cómo ellos explican la razón. Dice, es lo mejor seguir su ejemplo, seguir el ejemplo de los de la iglesia de la confesión de Westminster y Savoy, y usar las mismas palabras con ambos. En estos artículos, que son muchísimos, en los que nuestra fe y doctrina es la misma que la de ellos. Y esto hicimos, tanto más abundante, para manifestar nuestro consenso con ambos en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana, así como con muchos otros cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas al mundo, en el nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades. O sea, es que la confesión de Westminster fue más allá. Entonces, cuando los bautistas particulares tomaron esta confesión, no solo se unieron con Westminster, sino con Escocia y otros lugares que aceptaron este mismo lenguaje. Y también para convencer a todos de que no tenemos ansia alguna de atacar la religión con nuevas palabras, sino que con ánimo pronto consentimos en esa forma de las sanas palabras. Su propósito de una segunda confesión es decir, a ver, Westminster ya se comió a todas las otras confesiones, ya es la confesión. Déjenme manifestar que sigo de acuerdo en ustedes y me puedo suscribir a esta, excepto en estos puntos. Ahora, hay una... Ahora, si uno dice, ya no pude dar un trabajo histórico de la confesión de Westminster, hermanos, eso sí lo hice en unas clases en el seminario, aquí ya no me dio el tiempo, si no esto se haría demasiado largo y ya necesitamos ir al capítulo 1, porque tan solo en una parte del primer párrafo del capítulo 1 nos vamos a tardar 4 lecciones. Solo en una parte, en total yo creo que van a ser en el párrafo 1 como unas 6 lecciones, así que tenemos que avanzar en esto ya. Pero la confesión de Westminster, hermanos, tomó artículos de otras confesiones. Así que no es que Westminster fue la original. Nadie intentaba ser original en ese tiempo. No querían ser originales. Querían usar la común fe para publicarla en su tiempo. Por ejemplo, el trabajo de James Ussher, un irlandés, si no me equivoco, fue uno de los documentos principales que se utilizó para la de Westminster de 1646. Pero bueno, eso es otra historia. Vayamos al tercer punto. ¿Cuál es la tercera razón por la cual es necesario hacer una segunda confesión? Bueno, aquí tenemos que entrar a un debate que ocurrió con un hombre llamado Thomas Collier. Este era un evangelista que había sido enviado por la iglesia de William Kiffin. Ya conocimos este nombre, o sea, de los bautistas particulares. Este fue enviado en la década de 1640, pero había adoptado y estaba promoviendo una mezcla extraña de herejías, y los hombres en Londres sabían que se necesitaban pasos firmes para tratar con este hombre llamado Thomas Collier. Y varios autores, por ejemplo Michael Haken y James Rinningham, consideran que si una fue la razón, si tenemos que elegir una como la razón por la cual 1689 fue necesaria, es justamente el problema con Thomas Collier. Y es que el 1674, otra fecha para llenar nuestro pizarrón de fechas, los que lleguen tarde van a pensar que estamos viendo matemáticas, pero no, es 1674. 74.
En 1674, este hombre que había sido un enviado de William Kiffin, o sea que era reconocido como un bautista reformado, por decirlo así, publicó un tratado llamado Tratado de Teología, que causó conmoción en toda la comunidad bautista particular. Pues en este libro, Collier negaba la doctrina calvinista del pecado original, afirmaba que Cristo había muerto por todos los hombres y mujeres y sostenía que la humanidad de Cristo era eterna. Debido a la proposición de Collier, la posición de Collier, entre otros bautistas, era indispensable que sus posturas fueran refrenadas. ¿Por qué? Porque este cáncer iba a contaminar las otras iglesias. A lo mejor iban a decir, esto es lo que creen los bautistas reformados, entonces yo también lo voy a creer. Ahora, ¿cuál era el problema, hermanos? Que si un presbiteriano leía la confesión el Tratado de Divinidad de Thomas Collier, ¿qué hubiera dicho? ¿Ven que si se estaban escondiendo? ¿Recuerdan que esa fue su acusación en 1644? Dijeron, ok, esto se ve muy bien, pero nos están mintiendo. Dicen que creen esto cuando no lo creen. Están escondiendo veneno de rata en azúcar. Era muy peligroso. Por lo tanto, era necesario que se hiciera una publicación diciendo, nos desasociamos de la confesión o de la fe de Thomas Collier, que se ve en 1674, y por eso se formula la confesión en 1677. Y ahora sí hace sentido el punto de que ya no tenían tantas confesiones de 1644. ¿Por qué? A ver, si las iglesias querían instruir a sus creyentes y a los pastores, y ya no había tantas de la de 1644, y teníamos este cáncer aquí, era necesario hacer una confesión que lo pudiera tratar. Y por eso se hace esa confesión. Ahora, hubo otros debates, pero ya no me alcanza el tiempo para llegar a ellos. Me gustaría más bien explicarles brevemente 2 puntos más y así terminamos. 1, la estructura de la confesión. La estructura de la confesión, muy brevemente. Y 2, las características principales. ¿Por qué somos una iglesia confesional de 1677, si se quiere, de 1689, si se prefiere, o la Segunda Confesión de Londres? ¿Por qué sostenemos esta confesión? Bueno, vayamos en primer lugar con la estructura de la confesión, y ahí se los puse en sus notas para que ustedes lo puedan revisar con más detalle. Esto lo tomo del Dr. James Rinningham cuando dice que está dividida en primer lugar en primeros principios, ¿sí? Capítulos 1 al 6, capítulo 7 al 12, al 20, deberías decir. Al 20, el pacto, capítulo 21 al 30, la vida eterna, y capítulo 31 y 32, el mundo venidero. A ver, esta es una estructura que no pensaron los de Westminster, tal cual, pero es la estructura que él ve y dice, ok, así podemos dividir la confesión. Aspectos principales, la doctrina del pacto, vida eterna y el mundo venidero. Ok, pasemos a lo que más... si tengo que escoger entre abundar en esto o abundar en lo siguiente, tengo que escoger abundar en lo siguiente. Así que, ¿por qué somos una iglesia que sostiene la Confesión Bautista de Londres de 1689? Porque tengo que aclarar algo. No es que yo sostengo esa confesión. A ver, sí la sostengo, ¿sí? Sí me suscribo a ella personalmente. Realmente creo que es un excelente documento, no creo que es infalible, creo que tiene algunos errores, creo que en algunos aspectos incluso algunos cambios que hicieron a la de Westminster no fueron lo mejor. Lo puedo criticar, aunque me suscribo a la confesión con gran confianza, es un documento que lo considero valioso. Así como alguien consideraría quizá valioso encontrar el diario de su abuelita, porque quiso mucho a su abuelita y lo encuentra valioso, así yo encuentro muy valioso este documento. Pero el punto no es que yo me suscribo a la confesión. El punto es que la iglesia se suscribe a la confesión. La iglesia es confesional no porque el pastor que ahora está
en turno, déjenme usar esa palabra, es confesional. No, la constitución de nuestra iglesia dice que somos una iglesia que se suscribe a la Confesión Bautista de Londres. ¿Por qué? Déjenme darles algunas características de esta confesión. 5 características, muy brevemente. En primer lugar, nos suscribimos a esta confesión porque es católica. ¿Qué? ¿No que era de la tradición protestante y puritana? ¿Cómo que es católica? Católica con C minúscula. A ver, ahí tiene que ir con mayúscula porque es la primera letra, ¿sí? Pero católica en el sentido no de una organización, el romanismo, el papismo, la cual predica un falso evangelio, sino católica en el sentido que es una confesión que se adhiere a la doctrina histórica, hermanos. Ese es el gran valor de ser confesionalista y de tener particularmente la de 1689, que cuando la confesamos Nicea, confesamos Calcedonia, confesamos Constantinopla II, confesamos los credos ecuménicos por medio de esto. Y eso es lo que hace esta confesión. Por ejemplo, hermanos, el capítulo 2 de nuestra confesión es más antiguo que 1677. Sí, alguien dirá, sí, porque se formuló en 1646 en la de Westminster. No, más antiguo que 1646. Es una confesión, en el capítulo 2 tiene una confesión que data hasta el año 300, cuando habla de la doctrina de la Trinidad. Si no es decir, obviamente que hasta el apóstol Pablo, pero el punto es una confesión que se adhiere a los credos. Por ejemplo, el capítulo 8 sobre Cristo como el mediador, si ustedes leen los primeros 4 párrafos de esa confesión, es evidente que la confesión es calcedonense. O sea, acepta la doctrina de Calcedonia, la utiliza. Esto es lo que hace esta confesión valiosa, que cuando la confesamos la gran tradición cristiana. Tradición de la buena. Luego hablaré de esto en el capítulo 1 de la confesión. Hay tradición mala y tradición buena. Nosotros nos quedamos con la buena, ¿sí? Protestante. Otra característica es que es un documento protestante. Y ya hablé de esto un poco cuando hablé del puritanismo. Es una confesión que confiesa sola escritura, sola fe, sola gratia. En tercer lugar, es una confesión calvinista. Y aquí nos meteríamos en problemas. ¿Qué es el calvinismo? Hermanos, el calvinismo es más que creer en la elección. El calvinismo es esa religión nacida de la palabra de Dios, que al contemplar la soberanía de Dios en todas las cosas, el hombre es movido a adorar. Eso es calvinismo. Aquel que es movido al contemplar la soberanía de Dios, que entonces es empujado a someterse a Dios. Claro, el calvinismo implica el decreto de Dios, como lo vamos a ver en los primeros capítulos de la confesión, cuando habla del decreto, Dios decretó todas las cosas. Cuando lleguemos a la doctrina de la predestinación, cuando lleguemos a la doctrina de la providencia divina, cuando lleguemos a la doctrina de la regeneración, Dios hace la obra, la salvación es del Señor y el resultado es adoración. En cuarto lugar, es un documento puritano. Dentro de las diferentes tradiciones protestantes, digamos luteranismo y reformados entre ellos, creo que la tradición puritana, hermanos, es una de las más sólidas y bíblicas. Dice un autor, un rápido vistazo a la confesión demostrará que se basa en gran medida en el más puritano de los documentos, Westminster. Es un documento puritano, hermanos, que va a tener no solo grandes estándares de doctrina, sino también aplicación a la vida, espiritualidad, calvinismo aplicado. Por ejemplo, uno de los distintivos de los puritanos fue el concepto del principio regulador.
Esta confesión tiene un capítulo entero para decir cómo debemos adorar a Dios, y en resumen es, como la palabra de Dios dice, no por las sugerencias de los hombres, las sugerencias de Satanás o las invenciones de aquellos. A Dios se le adora como Él dice. Otro punto que vamos a ver es el día del Señor. Un distintivo, una doctrina fortalecida en el puritanismo. No nació en el puritanismo, pero se enfatizó, se fortaleció durante ese tiempo, que el día del Señor es para el Señor. Que el día del Señor debe ser dedicado a la adoración, debe ser dedicado a la comunión, debe ser dedicado al fomentar la vida espiritual, pero no para entretenernos en las cosas de este mundo. Y en quinto lugar, pensé que no lo iba a lograr. Creo que algunos hermanos, cuando hay alguien que habla lento, ven los videos en 1.5, 1. O 2. Creo que hoy, como he hablado, hermanos, van a tener que verlo en -1, ¿sí? Disculpen por eso. Bueno, en tercer lugar, es bautista particular. A ver, si es tan buena la confesión de 1646, porque todo lo que he dicho aplica a la de Westminster, ¿sí? Católica, protestante, calvinista, puritana. ¿Por qué no adoptamos esa confesión? Bueno, la valoramos mucho, la utilizamos. Y sus teólogos son de nuestros primeros recursos para entender la confesión. No obstante, la razón de 1689 es porque es particular. O sea, bautista particular, credo bautista o congregacionalista bautista, como quiera. Me gusta lo que dice aquí Samuel Rinningham. Él dice en su prefacio a la confesión, la que les recomendé, del Legado Bautista Confesional, él dice, realmente ni es tan bautista. Yo había puesto 3 puntos que la hacen bautista. Por ejemplo, la doctrina del pacto. Pero la doctrina del pacto tal cual, hermanos, no es únicamente bautista. Por ejemplo, los presbiterianos tienen su versión y nuestra versión de la doctrina del pacto es muy de acuerdo a John Owen, un paidobautista. Y de hecho, las modificaciones se tomaron en gran manera de él. 2, había puesto el gobierno eclesiástico, pero ¿es el gobierno bautista o más bien viene de la tradición congregacionalista? Dice Samuel Rinningham, ven, no es tan bautista como pensamos. Bueno, el bautismo, eso es el distintivo. Bueno, les tengo que decir que había algunos movimientos en ese tiempo que abogaban por la inmersión completa de los bebés. Y de hecho en la doctrina ortodoxa, la tradición ortodoxa griega, sumergen a los bebés, pobrecitos, pero así les toca. Pero que tienen que ser regenerados. Interesantemente, hermanos, al final de la confesión, y esto lo tenemos en el apéndice de la confesión del Legado Bautista, viene un artículo donde explican qué creen ellos sobre la doctrina. ¿Saben qué hacen? Es muy inteligentes los que hicieron este apéndice. Ellos dijeron, realmente cuando decimos que deben ser regenerados, no estamos enseñando nada diferente. Y citan uno de los artículos de la iglesia anglicana. Recuerden que la iglesia anglicana es prácticamente, hoy es Roma bautizada, ¿sí? Pero en un tiempo fue reformada y decía que los que son aptos para ser regenerados, para ser bautizados, son los regenerados. Y dicen, ven, no estamos creyendo nada diferente a ustedes. Si se quiere, el distintivo particular es que deben ser confesores de la fe. Confesores, hombres capaces de confesar su fe. Ese es el distintivo. Eso es lo que hace a la Confesión de Londres de 1689 una confesión bautista. Pero espero que se entienda, hermanos, que aún en esos puntos los bautistas reformados estaban intentando demostrar que no estaban creyendo nada diferente. Quiero aclarar algo. Aunque la confesión que se utiliza más es 1646, se utiliza bajo los ojos de la confesión de Saboya, que la editó John Owen y Thomas Goodwin, que es la confesión de
Westminster, pero no bautizada, sino con la doctrina congregacionalista. Y es esa confesión de Saboya que es el principal recurso para esta. Ok, concluyamos nuestra breve introducción de 11 lecciones. No he dicho todo lo que se tiene que decir, hermanos. ¿Vieron mis luchas? Hay algunos hermanos que les pregunto, hermano, ¿crees que tengo que hablar de esto o no? Hermano, ¿crees que tengo que hablar de esto o no? Es difícil, hermanos. He dejado mucho fuera. He dejado historia fuera, algunos puntos fuera. Pero creo que hemos dicho lo suficiente. ¿Para qué? Para tener una iglesia preparada. Para tener una iglesia sólida. Cuando alguien llegue y dice, es que somos una iglesia confesional. ¿Y qué significa que eres una iglesia confesional? Déjame explicarte, que nos suscribimos a una confesión de fe. ¿Y qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es esto. Y suscribirse quiere decir esto. ¿Y a qué confesión se suscriben? La de 1689. ¿Y qué es esa confesión? ¿De dónde nació? Mira, nació de una tradición protestante, de una tradición que se desarrolló principalmente en Inglaterra, que llamamos puritanismo, particularmente en un movimiento semiseparatista, que empezaron a tener distintivos de congregacionalismo. Después empezaron a evaluar la cuestión del bautismo, y entonces esa confesión, ese grupo se empezó a homogeneizar, a juntar, y de ese grupo es que sale la confesión de 1644. Pero no te vayas todavía, espérame, apenas voy a acabar. Y después de eso hubo necesidad de una segunda confesión, 1677. ¿Y por qué de 1689? Déjame te explico esto. Y creo que ahora podemos dar una breve respuesta. Hermanos, si no han escuchado las 11 lecciones, les animo a que las escuchen para que pueda ser una iglesia que está preparada en confesar su fe y en dar razón de la esperanza que está en nosotros. Apenas vamos a empezar la doctrina. Apenas vamos a empezar a trabajar en los 160 párrafos de la confesión. Esto va a ser largo y no hay prisa, nadie nos está correteando. Espero que antes que me muera acabe. O que la mayoría de ustedes, antes de que mueran, acabemos, ¿sí? Todavía los veo jóvenes, hermanos, no piensen que no. Déjenme terminar con estas palabras, que son literalmente tomadas de la confesión, de su prefacio. Concluiremos con nuestra más ferviente oración, pidiendo al Dios de toda gracia, que derrame sobre nosotros tales medidas del Espíritu Santo, que la profesión de la verdad vaya acompañada de la sana creencia y la práctica diligente de la misma por nuestra parte, que su nombre sea glorificado en todas las cosas por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me encanta esta forma de terminar. Dice, ok, ya les hemos dicho todo lo que creemos, ya hemos confesado nuestra fe. Concluyamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a creer lo que he dicho y ayúdame a vivir a la luz de lo que he dicho. Amén.